Buen día, les habla el profesor Jason Roballo Blanco. Vamos a mirar trabajo de la semana del 2 al 6 de noviembre. ¿Qué deben hacer esta semana? Ver el video de retroalimentación, que ya se los envié a los grupos de WhatsApp. Con este video que están viendo deben corregir los ejercicios que hicieron la semana pasada y enviarlos corregidos nuevamente con todo el procedimiento. ¿Qué deben hacer? Estamos en el tema de regla de tres compuesta. La semana pasada debieron haber estudiado pues este concepto. Vimos en el video anterior cómo se solucionaba un problema de regla de tres compuesta y debieron haber repasado los ejemplos que están en el libro. ¿Cuáles son los ejercicios que tenían que hacer la semana pasada? Esos que están ahí, del 1 al 9. Entonces vamos a resolver algunos y ustedes tienen que volverlos a revisar y repasar para que les queden completamente bien hechos. El primero dice, 4 operarios producen 320 sacos en 10 días. ¿Cuántos sacos producirán 10 operarios en 16 días? Entonces la idea es que la pregunta, la incógnita me queda en la primera columna. Ya miramos para qué. Por eso hay que leer primero el problema antes de organizar los datos en la tabla. ¿Listo? Y analizamos la primera columna con la segunda. Entre más operarios, pues hay más sacos. Entonces es directamente proporcional. La primera columna y la última, entre más días, pues más sacos, directamente proporcional. Pasamos estos datos en esa posición a esta fórmula que está aquí en pantalla. Multiplicamos 4 por 10 y 10 por 16 y esto es una proporción que ya la sabemos resolver. Multiplicamos en x, ese 40 está multiplicando, lo pasamos a dividir y me da 1280. Y a todos los problemas deben escribirle la respuesta. No pueden mandar solamente un número. Los 10 operarios en 16 días realizaron 1280 sacos. Segundo, si 8 pintores tardan 20 días en pintar 4 casas, ¿cuántos días tardarán 10 pintores en pintar 6 casas con las mismas características? Nos están preguntando días, entonces dejamos días en la primera columna y organizamos la información de esa manera. Analizamos la primera columna con la segunda. Entre más pintores, pues menos días, entonces es inversamente proporcional. Entre más casas, más días, es directamente proporcional. Y solamente vamos a invertir la columna donde están los pintores. Donde está el 8 coloqué el 10, donde está el 10 coloqué el 8. Y realizamos la operación 10 por 4, 40, 8 por 6, 48, multiplicamos en x. Ese 40 está multiplicando, lo pasamos a dividir, hacemos la división y me da 24. Lo cual quiere decir que los 10 pintores tardarán 24 días en pintar las 6 casas. Tercero, para copiar las memorias de un evento se contratan 5 secretarias que trabajan 8 horas diarias y copian 600 páginas. ¿Cuántas horas deben trabajar 8 secretarias para copiar un libro de 1200 páginas? Me están preguntando horas, entonces dejamos horas de primeras. Las otras dos magnitudes las dejamos en el otro lado. Analizamos, entre más secretarias necesito pues menos horas, entonces es inversamente proporcional. Entre más páginas necesito más horas, entonces es directamente proporcional. Copiamos esto, la única columna que intercambiamos es la de las secretarias porque es inversamente proporcional, las demás las dejamos en su posición. Entonces fíjese que donde está el 5 coloco el 8, donde está el 8 coloco el 5 y multiplico 8 por 600, me da 400, 4800, 5 por 1200, 6000. Multiplicamos en x, este que está multiplicando lo pasamos a dividir, dividimos y me da 10. Lo cual quiere decir
que para copiar 1200 páginas, trabajando 8 secretarias, necesitan 10 horas. Cuarto, 12 obreros terminan una obra en 9 días en jornadas de 6 horas. ¿Cuántos obreros se necesitan para realizar la misma obra en 3 días, pero en jornada de 8 horas? Están preguntando cuántos obreros, entonces obreros de la primera columna. Y organizamos la información. Entre menos días necesito más obreros, entonces es inversamente proporcional. Entre más horas necesito pues más obreros, menos obreros, perdón, porque es de horario laboral, entonces es inversamente proporcional. Pasamos esto lo pasé de esta manera, sin cambiar de posiciones. Como ambas son inversamente proporcional, invertimos las dos columnas de acá. El 9 con el 3 y el 6 con el 8, ya me queda de esa manera. Multiplicamos, multiplicamos en X y así sucesivamente. Esto lo tienen que resolver ustedes. Terminar y mandar la respuesta del procedimiento. ¿Listo? Entonces esa es la ecuación que deben resolver. Si 270 kilogramos de comida alcanzan para 6 personas durante 12 días, ¿cuántos días pueden abastecer 330 kilogramos de comida a un grupo de 5 personas? Están preguntando días, entonces lo pongo de primera, organizo la información. Entonces, entre más kilogramos, pues más días, es directamente proporcional. Entre menos personas, más días, inversamente proporcional. Ubicamos la información de esta manera, pero solamente invertimos la que es inversamente proporcional, que son las personas. 5 con el 6 y el 6 con el 5, y esa es la ecuación que tienen que resolver. 50 hombres tienen provisiones para 20 días a razón de 3 raciones diarias. ¿Cuánto durarán las provisiones con 2 tercios raciones diarias y 60 hombres? Organizamos la información, me están preguntando días. Este 2 tercios lo convertimos a fracción, 2 por 3, 6 más 2, 8 tercios. Y aquí hacemos la división para hacer una aproximación. Entonces, entre más hombres necesito menos días. Y entre menos raciones, pues más días. Entonces, ambas son inversamente proporcionales, entonces esto lo ubicamos de esa forma e invertimos ambas porque son inversamente proporcionales y esta es la ecuación que ustedes deben resolver con procedimiento y respuesta. Y los últimos ejercicios que decía el peso de un objeto en la superficie de un planeta se calcula mediante la fórmula W igual a mg, que es W peso, que es m masa y que es G gravedad. Aquí cuando dos letras están pegadas quiere decir que se están multiplicando. Dice escribir un problema que se relacione con los datos de la tabla, o sea, son 3 problemas, y resolverlo. Inventado. Yo me inventé el séptimo. En cierto planeta, un astronauta de masa 50 kilogramos, que ese 50 está en la tabla, tiene un peso de 185 newton, que está en la tabla, porque la gravedad del planeta es 3,7 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad que está en la tabla. En otro planeta, un astronauta tiene una masa de 30 kilogramos y pesa 200 newtons. ¿Cuánto será el valor de la gravedad de dicho planeta? Entonces, esta es la fórmula que está ahí, pero de esta fórmula se salen dos. Esta fórmula es para cuando uno quiere hallar el peso. El peso es W. Se multiplica la masa por la gravedad. Cuando quiero hallar la gravedad, este que está multiplicando lo paso a dividir, como estamos haciendo en el procedimiento en resolver las proporciones. O si quiero hallar la masa, esta gravedad está multiplicando, la paso a dividir, o sea, son 3 fórmulas que salen de una masa.
Entonces me están preguntando qué es la gravedad, tengo el peso y la masa, entonces reemplazo. W es el peso, que es 200, y la masa es 30. Hago la división, me da 6,6 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad, y ya. Es una aplicación del proceso para poder resolver proporciones. El planeta tiene una gravedad de 6,6 metros por segundo. Entonces tienen que inventarse también dos problemas teniendo en cuenta pues esos datos que están ahí y hacer la solución, el procedimiento y la respuesta.